Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi película vamos a hablar de un film que en 2009 revolucionó la industria del cine con sus efectos deslumbrantes y su adecuado uso del 3D. Avatar de James Cameron. Aunque el 3D parece algo muy novedoso y para muchas personas fue la gran innovación de Avatar, el 3D realmente es una técnica que inclusive es anterior al cine, pero ha tenido varios momentos en los cuales se ha revitalizado con mucha fuerza en los años 50, en los años 80, y podemos decir que Avatar de 2009 relanza el cine en 3D, además con una fuerte presencia y una fuerte carga en lo visual. La película, más allá de los reparos que uno pueda tener frente a la misma, pues tiene que reconocer que tiene un look visual impresionante, la dirección de arte, la fotografía, y el 3D está bastante bien manejado, por eso se convirtió en toda una experiencia cinematográfica que al final fue contraproducente, porque muchas personas pensaron que cualquier película 3D se iba a ver como Avatar, y sabemos y tenemos la evidencia que efectivamente no fue así. La película de todas maneras no fue fácil de hacer, se dice que estuvo más de 8 años engavetada, como se dice, guardada, antes de empezar el rodaje de la misma. Hay quienes dicen que desde el año 1998-99 ya James Cameron quería hacer esa película, pero no encontraba la manera de hacerlo por dos razones. Por una parte, los estudios no querían invertir tal cantidad de dinero en una película y el mismo James Cameron se ofreció a donar sus sueldos si la película era un fiasco, pero por otro lado él mismo, que está considerado como uno de los directores más perfeccionistas de nuestra época, tampoco quería hacer una película si no tenía suficientes efectos especiales interesantes y bien manejados. Dice también el mismo James Cameron en entrevistas que él toma la decisión de hacer Avatar después de que ve El Señor de los Anillos y se da cuenta que el CGI ha avanzado al punto que un personaje como Gollum puede verse bastante bien. Ya sabemos además que la película no solamente fue un éxito de taquilla, sino que por mucho tiempo fue la película más taquillera de la historia junto con Titanic, ambas de James Cameron, que durante mucho tiempo ha sido considerado el rey Midas de la industria de Hollywood. Están en Pandora. Las caras que pusieron. Hay una población indígena llamada Na'vi. Por supuesto no se puede hablar de Avatar sin hablar de James Cameron, el artífice detrás de la película. James Cameron es considerado por muchos como uno de los grandes técnicos del cine de los últimos tiempos y de hecho él mismo ha hecho innovaciones para sus películas. Una de las más importantes que utilizó en Avatar fue una cámara virtual que reproducía prácticamente lo mismo de una cámara real, pero en un universo de realidad virtual, y esto se utilizó para la película para que diera ese look tan interesante que la película finalmente tiene, que entre otras cosas también desde la parte visual pues nos recuerda mucho el mundo submarino, nos recuerda mucho estos espacios hermosos y maravillosos que hay en las profundidades de los océanos y que además nosotros conocemos bastante poco. James Cameron es un gran técnico, pero también es un tipo perfeccionista y bastante insoportable a veces para los actores. Los actores de Titanic, por ejemplo, tuvieron que soportar largas jornadas sumergidos prácticamente del todo en el agua para poder lograr la mejor toma, y hay algunas leyendas urbanas que él ni siquiera ha desmentido, como que andaba con una pistola de clavos para pegar de la pared todos los teléfonos celulares que sonaran durante el rodaje. Este es un mito urbano que él inclusive ha hecho chistes sobre eso, pero que no sería descabellado según muchos que han trabajado con él. Sin embargo, pues reconoce también el talento y la maestría de otros autores, y se cuenta que por ejemplo la primera versión de Avatar fue vista por el mismo Steven Spielberg y por Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, a quienes él contactó e invitó personalmente para que fueran a una función especial para poder hacer modificaciones sobre la película. Jake, es muy sencillo. Quiero que obtengas información, que te ganes su confianza. Justamente la creación de una cámara virtual y también el apoyo mediante el CGI, conocido como personajes generados por computador, que ya él había visto en películas como El Señor de los Anillos, le permitió hacer una gran cantidad de escenas con retoques digitales y en postproducción. Y de esta manera James Cameron inaugura una nueva era que ha sido la más recurrente en los últimos años, con películas como Avengers y toda su saga, en donde la mayor parte de las escenas no son filmadas en directo, sino que se hacen en postproducción de manera digital. En el caso concreto de Avatar, más del 50% de la película fue realizada de manera digital, y solo la mitad de las escenas son realmente o pueden considerarse como escenas reales. Hay otra discusión interesante y es con respecto al color de los avatares. Aparte de que a James Cameron le encantaba ese color azul y por eso estos personajes tienen ese look, también dijo que se había inspirado en algunos de los dioses importantes de la mitología hindú.
Al igual que otras películas y series como El Señor de los Anillos, como Game of Thrones, Avatar también tiene un lenguaje propio, tiene un idioma propio que no existe y que fue encargado en este caso por James Cameron a un señor llamado Paul Fromm, un doctor en lingüística que creó una lengua, la lengua Na'vi, conformada por más de 1000 palabras que pues los actores tenían que aprenderse para que diera la sensación de que estaban hablando un idioma nativo existente. Así como la tribu no existía, el idioma tampoco existía, pero además la pauta que tuvo el Dr. Fromm para crearlo fue que las palabras no se parecieran a ningún idioma existente y que además fueran de fácil pronunciación para los actores. Y hablando de los actores, pues algo importante es entender que James Cameron trataba de que ellos se conectaran más con la experiencia nativa, con la experiencia indígena, y por eso los llevó a vivir varias semanas con una tribu nativa hawaiana para que pudieran un poco entender la manera como se comportaban y la manera como convivían en el día a día. Último dato interesante sobre los actores: el protagonista Sam Worthington estuvo a punto de no quedar en la película porque no era un actor tan conocido. El estudio quería un actor de la talla de Matt Damon, de Jake Gyllenhaal, pero el mismo James Cameron se opuso a esto e insistió una y otra vez que este actor debería parecer un vecino de cualquiera, debería parecer el chico de la casa del lado, y por eso era mejor tener un actor no muy famoso como este australiano que, entre otras cosas, antes del rodaje de la película dicen que vivía en su propio carro. Hoy, amigos del cine, hablamos de la exitosísima película Avatar, una de las grandes películas de taquilla, una película que revolucionó con sus efectos especiales y una película que, entre otras cosas, tendrá consecuencias, tendrá secuelas. Ya se está rodando y ya están terminando de hacer Avatar 2, que se planea estrenar para el próximo año 2022, y Avatar 3, cuyo estreno se está planeando para el año 2024. Dos películas más que contribuirán a ensanchar este maravilloso universo visual de Avatar. Las películas pues son muy impresionantes visualmente. Hay quienes critican o criticamos el guión porque pues de todas maneras la historia no es tan original. Podemos encontrar muchas similitudes en otras historias como Pocahontas, como Danza con Lobos, pero no se puede negar la maestría visual, la experiencia que significa ver una película como Avatar, y por eso estoy seguro que muchos de ustedes la han disfrutado. Como siempre, quiero invitarlos a que compartan este contenido con sus amigos, a que activen las notificaciones, la campanita que está aquí abajo para que reciban los avisos cada que publiquemos contenido, y a que compartan nuestro contenido con sus amigos para que Amigos del Cine sea una comunidad cada vez más grande.